El otro día estuvimos hablando de las aplicaciones algorítmicas, que eran justamente esas aplicaciones que nos permitían a nosotros construirnos el algoritmo para aproximar nuestra solución y cuyo objetivo era definir una aplicación que iba de un cierto conjunto en parte de ese conjunto, es decir, me devolvía un subconjunto donde nosotros íbamos cogiendo elementos de forma iterativa para construir nuestra sucesión. Y luego teníamos nuestros conceptos de convergencia y propiedades sobre la aplicación para garantizar esa convergencia. Entonces, lo que es esperable es que en lugar de tener una única aplicación algorítmica, podamos hacer aplicaciones en distintas etapas. E igual que tenemos la composición de aplicaciones para separar el comportamiento de nuestras aplicaciones, realizar el mismo proceso con las aplicaciones algorítmicas, en el sentido de decir, oye, a lo mejor mi algoritmo completo lo separo en una primera fase donde elijo de un modo, una segunda fase donde elijo de otro modo y vamos descomponiendo las distintas etapas. Entonces, obviamente, si queremos trabajar con la composición de aplicaciones algorítmicas, no va a ser tan inmediato como cuando trabajamos con la composición de aplicaciones. ¿Ves el por qué va a ser un poquito más complicado trabajar con la composición de aplicaciones algorítmicas? Porque si nosotros queremos componer aplicaciones, ¿qué tenía que ocurrir? Que el conjunto final de una tenía que coincidir con el conjunto inicial de la otra aplicación, ¿verdad? Para que pudiesen enganchar y pudiésemos realizar esa composición. El problema es que las aplicaciones algorítmicas no van de un conjunto a un conjunto, ¿verdad? Van de un conjunto cuyos elementos son puntos a otro conjunto cuyos elementos son subconjuntos. Entonces, no podemos enganchar, por así decirlo, con la composición normal y corriente, puntos con conjuntos. Tenemos que definir otro modo de componer, aunque lo llamemos composición, de realizar esta composición de las aplicaciones algorítmicas. Esta es la parte un poquito diferente, donde aunque sean aplicaciones, no vamos a tener la composición habitual que conocemos de funciones o de aplicaciones. Entonces, vamos a ver cómo podemos definir esa composición. Es decir, vamos con nuestra definición. Definición. Y decimos, venga, pues vamos a coger nuestras aplicaciones. Es decir, sean, vamos a coger un conjuntito X de nuestro espacio euclidio E su n, un subconjunto Y de nuestro espacio euclidio E su, ¿qué le ponemos? E su n, m y un subconjunto Z que cogemos de E su L por continuar. Realmente sería LMN, no, bueno, NML, vamos en el sentido contrario. Que sean nuestros conjuntos que vamos a definir conjuntos cerrados y obviamente le pedimos que sean no vacíos para que tengamos elementos en esos conjuntos. Entonces, vamos a coger dos aplicaciones, es decir, consideremos las aplicaciones que serían aplicaciones punto a conjunto, es decir, vamos a tener por un lado una aplicación, vamos a ponerle B, que vaya del X en, como es una aplicación punto a conjunto, en partes de Y. Y otra aplicación que vamos a llamar C, que va a ir del conjunto Y en partes de Z. Es decir, lo que estamos haciendo es que B me devuelve para cada elemento X del conjunto X un subconjunto, pero del conjunto Y. Y C, a cada elemento del conjunto Y le asocia un subconjunto de Z. Obviamente yo no puedo decir la composición de B con C es componer normal y corriente, porque el conjunto o la aplicación B termina en parte de Y y la aplicación C comienza en Y y parte de Y y Y no son la misma cosa, ¿vale? Entonces, vamos a definir una aplicación composición que vamos a anotar de otra forma, es decir, definimos la aplicación composición
Vamos a llamarla A. Y normalmente, ¿cuál es la notación que utilizamos para definir la composición de dos aplicaciones? Ponemos aplicaciones y entre medias el simbolito que cogemos es ese circulito, ¿verdad? De composición. Ahora lo que vamos a hacer es que no podemos utilizar ese circulito porque no tenemos la misma composición. ¿Cuál es la opción? Pues vamos a no poner simbolito simplemente, es decir, colocamos las dos letras que sería nuestra aplicación CB, sin circulito en medio ni nada. Esto es una especie de composición producto que va de nuestro conjunto X, donde empieza el conjunto B, y va a pasar directamente al conjunto partes de Z, ¿vale? Entonces, esta aplicación composición se define como ¿qué tiene que hacer? A tiene que tomar un elemento del conjunto X y tiene que devolverme un subconjunto de Z. Entonces, ¿cómo vamos a definir A de este elemento X? Lo que nosotros sabemos que nos devuelve un subconjunto de Z, ¿cuál es de las dos aplicaciones? La C. La C es la que sabemos que si tenemos un elemento Y, nos devuelve un subconjunto de Z. Entonces, claro, nosotros podríamos decir, oye, vamos a hacer algo con los C de Y, ¿verdad? Porque los C de Y son subconjuntos de Z. Perfecto. Claro, pero queremos relacionar este elemento Y de algún modo con la aplicación B. ¿Y qué hace la aplicación B? Toma un elemento X y me devuelve un subconjunto. Pues podríamos decir, oye, ¿y por qué no cogemos un conjunto formado por aquellos subconjuntos C de Y tales que el elemento Y lo vamos a coger de dónde? De todos los elementos B de X. ¿Qué estamos haciendo así? Cada B de X es un subconjunto de Y. A su vez, lo que estamos haciendo aquí es coger para cada elemento de este subconjunto, hacemos la aplicación C de Y. Problema. Estos C de Y son subconjuntos de Z, pero entonces yo tengo un subconjunto formado por subconjuntos. Eso no es algo que esté en las partes de Z. ¿Cómo puedo conseguir entonces un único conjunto? Haciendo la unión de todos estos elementos. Lo podemos poner así o puedes poner si quieres, en lugar de esta notación, esto es simplemente notación, puedes cambiar la notación y expresar esto como la unión de los C de Y tales que Y pertenece al B de X. Es una forma un poquito más compacta de escribir esto mismo, lo que más coraje te dé, ¿vale? Más o menos geométricamente, ¿cuál es la idea que está haciendo esta aplicación o esta composición? Geométricamente podemos interpretar la composición de aplicaciones, a poner entre paréntesis algorítmicas, del siguiente modo. Tenemos tres elementos, ¿no? Es decir, tenemos por aquí nuestro conjunto X, tenemos por aquí nuestro conjunto Y y tenemos por aquí nuestro conjunto Z. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Yo cojo un elemento X minúscula. ¿Cómo voy del X a un subconjunto? Del X al Y voy mediante la aplicación B. ¿Y qué hace la aplicación? A este elemento B de X, ¿qué es lo que le asocia? Le asocia a un subconjunto, ¿verdad? Aquí que sería este subconjunto B sub X. ¿Vale?
En ese conjunto B sub X vamos a tener distintos elementos Y. Por ejemplo, podemos tener este elemento Y, voy a poner en azul, ¿verdad? ¿Y cómo voy del conjunto Y al conjunto Z? Del conjunto Y en el conjunto Z voy mediante la aplicación C. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, pues mira, para el elemento Y, la aplicación C, ¿qué hace? Me devuelve un conjunto que es este conjunto C de Y, ¿verdad? Pero hay más elementos Y dentro de ese conjunto B de X. Por ejemplo, en el dibujo, tú podrías tener también este elemento, vamos a poner Y morado. Y a lo mejor para ese elemento Y morado, la aplicación C lo que nos devuelve es este conjunto C de Y en color morado. O a lo mejor tengo este punto Y naranja. Y entonces la aplicación C nos devuelve este conjunto C de Y naranja. ¿Qué hace entonces la composición? Repites, para todos los elementos del conjunto B de X, haces la imagen C de Y. Es decir, cojo el Y azul, calculo su imagen, que es ese subconjunto. Cojo el Y morado, calculo la imagen, que es el subconjunto. Cojo el Y naranja, calculo la imagen, que es el subconjunto. Y lo que estoy haciendo ahora es unir todos esos subconjuntos. Entonces, cuando repito todo este proceso con todos los elementos que hay aquí dentro, obtendremos, por ejemplo, un conjunto que ¿quién será? Este conjunto es precisamente la unión para i pertenecientes a B de X de todos esos conjuntos C de Y. ¿Y qué es lo que hace esa unión? Lo que hemos definido nosotros precisamente como la aplicación composición A, que sería el C con el B. Lo que hace la composición es para cada elemento directamente me da toda esta unión de forma conjunta. ¿Bien hasta aquí? Vale. Entonces, lo que nosotros queremos hacer esencialmente sería tratar de estudiar cuándo obtenemos buena información de nuestras aplicaciones algorítmicas. Básicamente porque para garantizar la convergencia de las aplicaciones algorítmicas que veíamos el otro día, que necesitábamos pedirle a nuestras aplicaciones un comportamiento adicional, que era ese comportamiento de que fuesen aplicaciones cerradas, ¿verdad? Y cuando teníamos aplicaciones cerradas, entonces podíamos garantizar relativamente bien la convergencia de la sucesión que generaba esa aplicación algorítmica. Entonces uno dice, oye, aquí de momento no hemos hablado de composición de aplicaciones algorítmicas, hemos dicho simplemente que son aplicaciones que van de un punto a un conjunto, que son esencialmente nuestras aplicaciones algorítmicas. Lo que me gustaría es, si la aplicación algorítmica B genera a partir del elemento X una sucesión en Y, y luego lo que quiero es volver a aplicar C para construirme una sucesión en Z, básicamente lo que queremos hacer es a partir del elemento X, con esa composición A, quiero construirme una sucesión en Z. Pero claro, me gustaría saber cuándo esa sucesión que estamos construyendo con nuestra aplicación algorítmica va a ser convergente a la solución del problema que nosotros queramos estudiar. Ah, mira, pues hemos visto que cuando la aplicación A sea cerrada, entonces puedes hacerlo sin problema. Ya, el problema o la situación que tenemos aquí es que mi aplicación A la estoy descomponiendo en dos aplicaciones B y C. Y lo que yo quiero determinar ahora es si conozco información sobre la aplicación B y sobre la aplicación C, ¿puedo deducir entonces la información sobre A directamente? Es decir, si tuviese que nuestra aplicación B y nuestra aplicación C son cada una por separado aplicaciones cerradas, ¿eso sería suficiente para garantizar entonces que mi aplicación A también es cerrada y garantizar entonces la convergencia que genera la A directamente? Porque si puedo descomponer la aplicación complicada A en aplicaciones B, C de forma sucesiva que sean más sencillas de estudiar para mí, a lo mejor eso me simplifica el problema. Y en lugar de tener que estudiar una aplicación A súper complicada, la voy descomponiendo en distintos trocitos. Entonces, vamos a ver qué condiciones tenemos que imponerle a las aplicaciones B y C para poder garantizarnos ese buen comportamiento de la aplicación A. ¿Vale? Entonces, vamos con un primer resultado. Teoremita.
donde tenemos nuestra siguiente situación. Tenemos el mismo comportamiento, es decir, supongamos que tenemos un X contenido en E sub n, un Y contenido en E sub m y un Z contenido en el conjunto E sub L, que sean conjuntos cerrados, no vacíos, con las aplicaciones. Vamos a pedirle aplicaciones B, que va del conjunto X en parte de Y, y la aplicación C, que va del conjunto Y en parte de Z. Estas son nuestras aplicaciones de punto a conjunto. Bueno, pues entonces vamos a suponer que tengo un buen comportamiento de esta aplicación, es decir, tales que B es cerrada en el punto X que cogemos en nuestro conjunto X, y la aplicación C es cerrada en toda la imagen, que sería en todo el conjunto B de X, que es un subconjunto de Y, lo cual significa que C es cerrada en cada punto Y de este subconjunto B de X. Bueno, pues nosotros queremos ver qué tiene que ocurrir para que la aplicación composición A sea cerrada. Pues vamos a estudiar ese comportamiento cerrado justamente mediante una caracterización que tenemos con sucesiones, porque aunque parece que estamos trabajando en sitios raros, estos conjuntos cerrados son en los conjuntos E sub n, E sub m y E sub l, que son realmente espacios euclidios, es decir, espacios métricos. Y los espacios métricos en topología nos permiten caracterizar la propiedad de ser conjunto cerrado mediante la convergencia de aplicaciones. Perdón, mediante la convergencia de sucesiones dentro de nuestro conjunto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí únicamente es suponer que tenemos justamente esos elementos. Es decir, si resulta que tenemos una sucesión x sub k, con k vamos a poner perteneciente a los naturales, que es una sucesión que esté contenida en el conjunto x. De modo que esta sucesión x sub k converge, cuando la k tiene infinito, a un cierto elemento x. Esto también en nuestro conjunto x mayúscula. Y tenemos que hay una sucesión y sub k, con k perteneciente también a los naturales, que está contenida en esa imagen B del x sub k. O bueno, una sucesión, vamos a poner mejor, que la sucesión está contenida en I, donde cada elemento y sub k pertenece a la imagen del elemento x sub k por la aplicación B, ¿vale? De modo que, en lugar de tener garantía de que esta sucesión converge, tenemos garantía de que existe una subsucesión de esta sucesión I sub k, que podemos llamarla I sub k, no sé, es que hemos cogido la N, la M, la L. ¿Qué letra podemos utilizar? R, I sub kr, con R perteneciente a los naturales. Es decir, si esta subsucesión que nos estamos construyendo a partir de las imágenes tiene una subsucesión que es convergente, entonces podemos garantizar que nuestra aplicación, la aplicación
composición A, que estaría formada por esa composición de C con B, es también cerrada en nuestro punto X que hemos cogido del X mayúscula, ¿vale? Con el dibujito anterior, que estamos construyendo realmente, estamos diciendo, tú coges aquí tu elemento X y tienes una sucesión que está convergiendo a este elemento X. Lo que haces ahora es construirte a partir de cada elemento X una subsucesión que coge de cada uno de estos conjuntos. Entonces tengo una nueva sucesión I sub k. Y de esta I sub k, a lo mejor no tiene que converger la sucesión completa. Simplemente es suficiente con que haya alguna subsucesión que sí que sea convergente. Entonces podemos garantizar que ir directamente del conjunto X en el conjunto partes de Z con la aplicación A composición es una aplicación cerrada. Es decir, convergencia en X me va a garantizar convergencia de las imágenes en el conjunto de Z. ¿De acuerdo? En particular, hay ciertos comportamientos buenos sobre los conjuntos o sobre las aplicaciones que nos pueden garantizar que estos elementos sean cerrados. Es decir, como consecuencia, tenemos lo siguiente. Corolaria aquí. Supongamos que estamos en las mismas condiciones, es decir, sean, vamos a coger X contenido en sub n, un Y contenido en sub m, un Z contenido en sub l, que sean conjuntos cerrados, obviamente no vacíos, y consideremos las aplicaciones, vamos a llamar, consideremos las aplicaciones, vamos a tener aquí por un lado la aplicación B que va dentro del conjunto X en parte de Y y la aplicación C que va del conjunto Y en parte de Z. Entonces, por un lado, estos conjuntos son conjuntos cerrados. Los conjuntos cerrados son bastante buenos, pero hay un concepto un poquito mejor que conjunto cerrado. ¿Cuál es ese concepto un poquito mejor de conjunto cerrado cuando trabajamos en estos espacios métricos o euclidios? Hablar de... ¿Acotado? Exacto. Y si le añado a ese conjunto que aparte de ser cerrado sea un conjunto acotado, como estamos en espacios métricos de dimensión finita, ¿qué ocurre? Que tenemos el concepto de conjunto compacto. Fíjate, nosotros que hemos necesitado para hablar o para tener que la aplicación A sea cerrada, nos ha hecho falta una condición un poquito rara, ¿verdad? Es decir, tú dices, si mi aplicación B es cerrada y la aplicación C es cerrada, solo porque esas dos aplicaciones sean cerradas no es suficiente para decir la composición es cerrada. Hace falta una cosa un poco rara. Y la cosa un poco rara que hace falta es que si coges una sucesión en el X, de modo que las imágenes generan una sucesión en el Y, tiene que haber una subsucesión que sea convergente. Tú dices, "Puf". O sea, solo que B sea cerrada y que C sea cerrada no es suficiente para garantizar que la composición sea cerrada. Hace falta un comportamiento adicional, que es ese conjunto raro. Oye, pues si puedo pedirle algo un poquito mejor, y si te fijas, ¿dónde está la condición rara? En la sucesión Y, ¿verdad? Y la sucesión Y sub k está en qué conjunto? En el conjunto Y. Por lo tanto, si ese conjunto Y tuviese un comportamiento un poquito mejor, a lo mejor puedo garantizar que directamente la aplicación es cerrada. Entonces vamos a pedirle a ese conjunto Y ese comportamiento adicional, que es el comportamiento de compacidad. Es decir, aquí, si B es cerrada en X, o bueno, vamos a ponerlo porque realmente
Venga. Si B es cerrada en X y la aplicación C es cerrada en todo el conjunto. Y mira que bien. En X perteneciente a X y la aplicación C es cerrada en el conjunto B de X, que es un subconjunto de Y, si nuestro Y además es compacto, entonces la aplicación composición A, que sería la composición de B con C, es cerrada en ese elemento X del conjunto X mayúscula. O sea que ese requerimiento un poquito raro de que la sucesión que estamos construyendo a partir de las imágenes posea una subsucesión convergente, se soluciona siempre que tengamos un conjunto Y que sea compacto. Ese es el comportamiento bueno que le puedo pedir a los subconjuntos. Pero también estamos trabajando con aplicaciones, ¿verdad? Y uno podría pensar, oye, ¿qué comportamiento bueno puedo pedirle a las aplicaciones normalmente? Como aplicaciones o como funciones. Lo mínimo de comportamiento que podemos pedirle, ¿cuál es? A las funciones, A las funciones, que es lo primero que estamos acostumbrados a pedirle. continuidad. Continuidad, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, tengo dos aplicaciones, la B y la C. De esas dos, ¿cuál me da algo que está en el conjunto Y? La B, ¿verdad? La B es una aplicación que a cada X le asocia un subconjunto de las partes de Y. Entonces me puede decir, oye, pues a lo mejor puedo tratar de pensar en qué buen comportamiento puede tener esa aplicación. Pues ese buen comportamiento es que si resulta que B es continua en ese punto X y la aplicación C es cerrada en la imagen B de X, que nos devuelve un subconjunto de Y, entonces podemos garantizar directamente que nuestra composición A, que sería la composición de B con C, es cerrada en ese punto X del X mayúscula. Es decir, que tengo dos formas, por así decirlo, de evitar esa definición o esa condición de extraer una subsucesión convergente. Forma número uno de evitarla, garantizarle un mejor comportamiento al conjunto Y. Y ese mejor comportamiento que le puedo pedir al conjunto Y es la compacidad. Forma número dos de evitarlo, pedirle un mejor comportamiento a la aplicación que va al conjunto Y, que es la aplicación B. Y ese mejor comportamiento que le puedo pedir es que sea una aplicación continua. Pues con esas dos posibles soluciones garantizamos de forma inmediata que nuestra aplicación composición es una aplicación cerrada. ¿Vale? Y ahora ya estamos en condiciones entonces de poder estudiar cuándo podemos tener convergencia de los algoritmos que cogemos mediante esta composición de aplicaciones. Entonces, vamos a nuestro resultado cuasi final para estudiar esa convergencia. Es decir, teorema, nosotros lo que queríamos era ver cuándo nos podemos garantizar entonces que la aplicación algorítmica A me genera una sucesión que es convergente. Venga, pues vamos a considerar un conjunto X, que sea un subconjunto de E sub n, conjunto cerrado. Y bueno, podemos poner no vacío, pero si es vacío no tenemos nada que hacer. Vamos a coger un conjunto omega dentro de nuestro conjunto X, que era nuestro conjunto solución, que es donde queremos ver que haya una convergencia para parar nuestro algoritmo. Y
También le vamos a pedir que sea no vacío. Por lo menos que tengamos algún criterio de parada. Y vamos a coger también una aplicación alfa que va de nuestro espacio euclidio E sub n en el espacio euclidio E sub 1, que es una función o aplicación continua. ¿Qué nombre recibía esta aplicación alfa? La habíamos llamado una función o aplicación de descenso, porque era la que nos iba a ir dando los valores cada vez menores de nuestra función. Pedimos también tener una aplicación C y B que sean aplicaciones que estén relacionadas con nuestro conjunto. Es decir, consideremos dos aplicaciones algorítmicas que van a ser, por un lado, a ver cómo lo ponemos, como y, por ejemplo, una aplicación C que vaya del X en partes de X. ¿Qué hace esta aplicación? Es una aplicación tal que queremos relacionarla con nuestra aplicación de descenso. Y lo que queremos relacionar con las funciones de descenso es que si yo cojo un elemento X del conjunto X, puedo estudiar cuánto vale el elemento alfa de X. Pero C de X me va a devolver el qué? Un elemento que es un subconjunto de X. Entonces puedo coger un elemento Y que esté en esa imagen C de X. Lo que hacía nuestro algoritmo era cómo construíamos las sucesiones con los algoritmos o con las aplicaciones algorítmicas. Cogíamos el punto y el siguiente elemento lo cogíamos de la imagen de la aplicación en ese punto, ¿verdad? Si cogíamos el x1, el x2 lo cogía del a de x1. Si cojo el x2, para seleccionar el x3 lo cojo del a del x2. Entonces lo que estamos diciendo es, si tengo el elemento X, el siguiente elemento Y lo quiero coger de la imagen de ese elemento X. ¿Y qué relación queremos? Que vaya disminuyendo, ¿verdad? El valor. Es decir, que lo que valga alfa en el punto Y sea siempre menor o menor o igual que lo que valía en el alfa de X, sea cual sea el elemento Y que cojamos de esa imagen, ¿verdad? Esa es la primera relación que quiero sobre nuestra función C. Y luego vamos a tener otra aplicación B que va a ir también de nuestro conjunto X en nuestro conjunto partes de X, donde queremos que esta aplicación sea una aplicación cerrada, pero ¿dónde queremos que sea una aplicación cerrada? Fíjate, si cuando estamos construyendo nuestra sucesión del algoritmo, si llego a un punto del conjunto solución, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que llego a un punto del conjunto solución en alguna iteración, ya paro mi algoritmo. Entonces, ese comportamiento de aplicación cerrada no me hace falta tenerlo dentro del conjunto solución omega. Lo que me interesa realmente es lo que ocurre fuera del conjunto omega. Porque fuera del conjunto omega voy a tener que seguir repitiendo el algoritmo una y otra vez y realizando distintas iteraciones. Entonces vamos a pedirle que sea una aplicación cerrada en el complementario del conjunto omega. Oye, que a lo mejor resulta que es cerrada también en omega. Lo que quiero decir es que donde realmente necesitamos la condición de que sea una aplicación cerrada es en el complementario. Y también queremos relacionarlo con esa aplicación de descenso. ¿Qué ocurre con esta aplicación de descenso? Obviamente, aquí lo que estamos diciendo con la aplicación C es, en cada iteración vas mejorando. ¿Y qué queremos ahora en este conjunto omega complementario? Que si cojo nosotros aquí un elemento em, igual, a ver, si cojo un elemento X que no esté en el conjunto omega, ¿qué ocurre? Vamos a tener que seguir iterando y entonces vamos a elegir un elemento Y que esté ¿dónde? En la imagen de ese elemento X. ¿Y qué relación queremos entre esos dos elementos? Que si ponemos aquí el elemento X, aquí un poquito más, y aquí el elemento Y, queremos que
se verifique la misma relación que teníamos antes, es decir, que la aplicación B también vaya mejorando en cada iteración el comportamiento. Es decir, que siempre que cojas un elemento que esté fuera de tu conjunto solución, que es tu conjunto de paradas, el siguiente elemento que cojas, la siguiente iteración, mejore el comportamiento que tenía. Obviamente, la idea es que si mi aplicación algorítmica A la quiero separar en dos aplicaciones algorítmicas B y C, cada una de esas etapas tiene que ser siempre una etapa mejor. No puede ser que si la separo porque quiero pasar de un punto X a un punto A de X que sea mejor, lo separe de modo que con la aplicación B empeora, pero luego con la aplicación C mejora. No, hombre, que mejores con una y luego que mejores con la otra, para que en conjunto haya mejorado con la composición de las dos. Entonces, con esta información ahora vamos a construir nuestro algoritmo. Es decir, consideremos entonces, el algoritmo que está generado o definido, no sé cómo lo quieres poner, definido por la aplicación composición que nuestra aplicación A, que va a ser la composición de B con C. ¿Vale? Entonces, dado un punto inicial, que sería nuestro punto x1 del conjunto X mayúscula, ¿cómo construimos nuestra sucesión? Generamos la sucesión X sub K, con K vamos a poner perteneciente a esa n mayúscula, porque es posible que paremos antes, que está contenido en los naturales, que es un subconjunto del X, del siguiente modo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta sucesión? Primero, ¿qué ocurre si hay algún elemento de la iteración, algún x sub k, que resulta que está en nuestro conjunto solución omega? ¿Qué hace entonces el algoritmo? Como el omega es nuestro conjunto solución, es nuestro criterio de parada. En el momento en el que llegamos al conjunto solución, ahí paras. Es decir, finalizamos el algoritmo. Y entonces nuestra sucesión no es una sucesión infinita, sino que es una sucesión finita. Tiene en total k elementos y el último es el que tomo como aproximación. Genial. ¿Qué ocurre, caso contrario, si resulta que este elemento no está nunca en el conjunto omega? Es decir, en otro caso, tomamos un elemento x sub k más 1 que de dónde se cogía. ¿De dónde se cogía ese elemento x sub k más 1? Por cierto, Pablo, ahora Si tomamos nuestra iteración, ¿de dónde cogemos esa iteración? La siguiente iteración la cogemos de la imagen del x sub k. Oye, que la imagen era todo un conjunto, ¿verdad? Y como era todo un conjunto, tú elegías qué punto tomabas como imagen. Es decir, nosotros cogemos un x sub k más 1, pero lo cogemos del A de x sub k, que es un subconjunto. Ojo, un subconjunto que va a estar en parte de X, porque estamos haciendo esa composición. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Cuando tenemos esta nueva iteración, ¿ahora qué hacemos? Repetimos el paso A, pero con la iteración K más 1, ¿verdad? Entonces, de momento, lo único que hemos hecho aquí en este teorema es cómo estamos construyendo nuestra sucesión. Ya sabemos cómo construimos la sucesión. Para eso tienes dos aplicaciones, B y C. Como son aplicaciones algorítmicas, van del conjunto X en las partes de ese propio conjunto X.
Es decir, los conjuntos X y Z son los tres el mismo. Y lo que hacemos es coger la composición de esas dos aplicaciones para estar siempre dentro de ese conjunto. Y vamos a coger una sucesión donde la sucesión es construírmela mediante esta composición. Vale. Ahora lo que yo quiero garantizar es la convergencia de este algoritmo que hemos construido. Es decir, cuando la sucesión X sub K que hemos construido de este modo, tenemos garantía de que efectivamente converge. Pues para eso vamos a pedir un comportamiento relacionado con esta función de descenso alfa y con el primer punto inicial que teníamos aquí. Entonces, supongamos, supongamos, seguimos dentro del teorema, lo que pasa es que no me cabía en la página completa. Supongamos que el conjunto, vamos a llamarlo lambda mayúscula, dado por aquellos elementos X de nuestro conjunto X mayúscula, tales que la imagen alfa de X es menor o igual que el alfa de x1. Es decir, el x1 era nuestro punto inicial y aquí nos vamos a quedar con todos aquellos puntos donde la función, esas iteraciones que vamos a ir calculando, toman siempre un valor menor, donde efectivamente estamos yéndonos por debajo, optimizando el valor que teníamos en el primer punto que hemos elegido. Recuerda, ¿cuál era el buen comportamiento que le solíamos pedir a nuestra aplicación o al conjunto correspondiente? Si hablamos de un conjunto, lo que nos gustaría es que este conjunto no solo fuese un conjunto cerrado, ¿verdad? Sino que fuese un poquito mejor que cerrado. Es decir, Cerrado y acotado para ser compacto. exactamente. Pues si este conjunto es compacto, entonces se verifica alguna de las siguientes opciones. Fíjate que allí en nuestras condiciones ya habíamos puesto que nuestra aplicación fuese cerrada. Pues lo que ocurre es que, por un lado, o se verifica la primera opción, que sería el algoritmo que hemos construido finaliza en una cantidad finita de iteraciones o de pasos. O, ¿qué es lo otro que podría ocurrir? Si no ha finalizado una cantidad finita de operaciones, porque no hemos llegado a ese punto del conjunto omega, entonces tengo que estar todo el rato repitiendo este paso B y construyéndome efectivamente una sucesión infinita. Pues lo que queremos es que o bien en una cantidad infinita has llegado y ahí paras, o el límite pertenece a ese conjunto, es decir, todos los puntos límites o puntos de acumulación de la sucesión que nos estamos construyendo, es decir, de la sucesión x sub k. Y aquí sí podemos poner con k perteneciente ya a los naturales porque estamos en la situación en la que efectivamente hay infinitos elementos en nuestra sucesión, pertenecen a nuestro conjunto de parada, que ¿cuál es el conjunto de parada? El conjunto solución omega. Al conjunto solución omega. ¿Bien hasta aquí? Sí. Lo que estamos haciendo realmente con este procedimiento es, si estudias una composición de aplicaciones algorítmicas, puedes obtener la convergencia de esa composición si efectivamente te aseguras que cada una de esas dos aplicaciones va mejorando la sucesión que estás construyendo. Y si pido un buen comportamiento de cómo son esos puntos que cada vez nos están dando unos valores menores. Y ese mejor comportamiento es la compacidad. ¿Vale?
Dentro de este comportamiento general hay un caso concreto de algoritmo que podemos coger, que es cuando lo hacemos mediante un algoritmo de búsqueda mediante direcciones independientes. Vamos a ponerlo aquí para ese caso particular, que sería el caso de minimización de o a lo largo de direcciones independientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tipo concreto de optimización? Ahí lo que me hace decir, bueno, pues vamos a considerar n direcciones, que son, hemos dicho, vectores, linealmente independientes, donde el objetivo es tratar de ir optimizando de forma que vamos estudiando el comportamiento en cada una de esas rectas. Es decir, donde queremos tratar de conseguir un nuevo punto minimizando, de forma iterativa a lo largo de dichas direcciones. Entonces, vamos a ver cuál es el problema que nosotros queremos. Es decir, consideremos para ello el problema de optimización, que sería nuestro problema de optimización no lineal, que es simplemente minimizar nuestra función objetivo f de x sujeto a, tenemos una serie o a priori, un punto x de n de e sub n sin ningún tipo de restricción. No vamos a estar dentro de un conjunto S. Vamos a suponer que podemos movernos en cualquier dirección de nuestro espacio euclídeo S sub n, donde, como no hay restricciones, lo único que tenemos que indicar por si acaso para que esté completo es que nuestra función f efectivamente es una función que va de e sub n en e sub 1. Esta es la función que nosotros queremos minimizar. Entonces, ¿cómo queremos optimizar? Si queremos hacerlo de forma iterativa, significa que tenemos que tener o bien un algoritmo o una aplicación algorítmica, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a construir este algoritmo? Pues mira, vamos a construir el siguiente algoritmo. Para el problema P, vamos a considerar, a considerar el siguiente algoritmo para, vamos a poner resolver, entre comillas, el problema P. Lo de resolver, entre comillas, no es porque no queramos resolverlo. Oye, a lo mejor resulta que tú una cantidad finita de iteraciones has llegado justamente a la solución exacta y has parado. ¿Vale? Lo más habitual es que no lleguemos a esa solución exacta después de un número finito de pasos, sino que yo genere una sucesión infinita que idealmente en el infinito converja a esa solución. Entonces, realmente nunca voy a tener el valor exacto, pero te vas a poder acercar todo lo que quieras. Por eso pongo lo de resolver. Que estaría genial acercarse y conseguirlo clavado, no es lo que va a ocurrir normalmente. Pues mira, lo que vamos a hacer es, obviamente, como es un algoritmo, vamos a definir una aplicación algorítmica.
¿vale? Entonces, consideramos la aplicación algorítmica A, que va a ir de un conjunto X, que ¿quién va a ser ese conjunto X? Como realmente no tenemos restricciones ni nada, va a ser todo el espacio euclidio E sub n en partes de este espacio euclidio E sub n, ¿vale? Donde que un elemento Y esté en este conjunto A de X con X perteneciente a E sub n, significa que ese vector Y se obtiene minimizando secuencialmente f a lo largo de las direcciones de su 1, de su 2, hasta en total tenemos n direcciones de su n que están en Rn, que son como direcciones linealmente independientes y que, por comodidad si uno quiere, ya que tomas direcciones que sean linealmente independientes, puedes normalizarlas y que tengan norma 1. Es decir, oye, em, nota, como aquí una mini nota, observemos que las direcciones anteriores pueden depender del punto X perteneciente a E sub n elegido, y además pueden considerarse, pueden considerarse unitarias sin pérdida de generalidad. Es decir, no hay ningún inconveniente en que, ya que en lugar de coger la dirección 5,7, coja la dirección 5,7 partido por la norma y así tienes una dirección que tenga norma unitaria. Ningún problema. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los requerimientos que necesitamos para garantizar la convergencia de este algoritmo. Entonces, para garantizar, para poder garantizar la convergencia del algoritmo anterior, necesitamos que, por un lado, exista un cierto epsilon mayor que cero, tal que si cogemos la matriz de nuestras direcciones, es decir, tal que si dx es la matriz de la dirección d su 1, la dirección d su 2 y así las direcciones d su n que son linealmente
independientes, las ponemos, me da igual que las pongamos por columna o por fila, las pongo por columna porque tengo costumbre de que los vectores son siempre vectores columna. Pues lo que queremos es que esa matriz, como es una matriz cuadrada, puedo calcularle el determinante a esa matriz cuadrada. Lo de poner dx es simplemente porque hemos dicho aquí que las direcciones pueden depender del punto x. Pues entonces ponemos dx para indicar que puede haber una dependencia de ese punto x. Pues queremos que este determinante sea siempre mayor o igual que esa cantidad epsilon que estamos prefijando, sea cual sea el punto x que cojamos de nuestro espacio euclídeo E sub n. Y por otro lado, queremos minimizar la función f. Entonces, obviamente, lo que queremos es que si voy a minimizar a lo largo de direcciones, realmente estoy minimizando a lo largo de una recta. Pues queremos que el mínimo de nuestra función f a lo largo de cualquier recta de E sub n sea único, para que no tenga problemas a la hora de elegir cuál es ese punto mínimo con el que vamos a tener que trabajar en esas correspondientes direcciones. Si tenemos garantía de que esto ocurre, entonces nuestro algoritmo tiene que decirnos cómo construimos esa sucesión. Bueno, pues vamos a coger nuestro punto de partida, es decir, dado un punto de partida x1, que va a ser un elemento de E sub n, supongamos que el algoritmo genera una sucesión, vamos a llamarla x sub k también, con k que puede estar o bien en un subconjunto n o en todos los naturales, porque puede finalizar en una cantidad finita de pasos. ¿Y cómo genera esta sucesión? La genera del siguiente modo. Hay dos opciones. Opción número 1. Ponemos y. ¿Qué ocurre si antes nuestro criterio de parada, por así decirlo, era que eso estuviese directamente en ese conjunto solución, ¿verdad? Si la iteración x sub k estaba en el conjunto omega, entonces paras. Lo estamos haciendo mediante direcciones. Entonces, el modo en el que nosotros queremos ver esas direcciones es a partir del comportamiento que tiene la función f. Y si te fijas, normalmente si tienes una función de varias variables, ¿cuál es el criterio para que una función de varias variables tenga un máximo o un mínimo? Si tu función f tiene un buen comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculaban máximos y mínimos de funciones, por ejemplo, de una variable en bachillerato? ¿Qué calculábamos de la función f? Cogíamos la derivada, hacíamos f' e igualábamos a 0, ¿verdad? Y con funciones de varias variables, ¿cuál era el comportamiento para que esa función de varias variables tuviese también un mínimo o un máximo? Calcular la derivada igual a 0, pero ¿quién representaba la derivada en una función de varias variables? La derivada era el vector gradiente, ¿verdad? Oye, como conjunto solución omega, lo que vamos a coger es justamente aquellos puntos donde la derivada vale 0. Es decir, si justamente ese gradiente de la función f en el punto correspondiente x sub k vale 0, entonces finalizamos el algoritmo. Y resulta que nuestra sucesión tiene k elementos donde el x sub k es el último. Pero es posible que esto no se dé. Es decir, en caso contrario, elegimos un elemento x sub k más 1 que esté en la imagen A de nuestro x sub k. ¿Y qué hacemos? Repetimos el paso
anterior y, pero, con el siguiente término k más 1. ¿Qué necesitábamos entonces para garantizar la convergencia? Si nos fijamos en el teorema que hemos visto de convergencia, para garantizar necesitamos que este conjunto sea un conjunto compacto, ¿verdad? Es decir, porque aquí van a estar justamente los elementos de nuestra sucesión. Eso es lo que necesitamos simplemente, es decir, si la sucesión generada por el algoritmo que nuestra sucesión x sub k con k perteneciente a n contenido en los naturales está contenida en un cierto conjunto k con k contenido en su n a su vez que sea un conjunto compacto, entonces tenemos garantía de que hay convergencia de nuestra aplicación. Es decir, entonces podemos asegurar que cada punto, vamos a ponerle no sé, x rayita de acumulación de la sucesión x sub k con k perteneciente a n contenido en los naturales, verifica que el límite, que sería este x rayita, cumple la condición de parada y es que el f de x rayita es igual a 0 en el gradiente. Lo que estamos diciendo justamente es que se verifica nuestro criterio de parada. Y esto es un caso particular de aplicación de este resultado general con esta composición. Lo que estamos haciendo aquí es únicamente construirnos un algoritmo donde o bien finaliza en una cantidad infinita de direcciones o hay unos puntos de acumulación. Y el modo en el que estamos construyendo es mediante, a ver dónde estaba, aquí, mediante estas direcciones de su 1, de su 2, de su n que son linealmente independientes. Y este algoritmo lo que me garantiza es que la condición de parada es que el gradiente sea cero, es decir, que ese óptimo o mínimo se alcance en ese punto x rayita que si no ha parado una cantidad finita, la sucesión es infinita y me garantiza que ese límite de la sucesión, punto de acumulación, porque a lo mejor hay más de un límite, cumple la condición de parada. ¿Vale?